Hola, en esta sesión vamos a revisar las enfermedades de la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales se componen de dos tipos de tejidos que son muy distintos en cuanto a origen embrionario, estructura y función, que son la corteza suprarrenal, que representa aproximadamente el 80% de las suprarrenales, y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal se compone de células epiteliales que producen glucocorticoides, mineralocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos. La secreción de glucocorticoides y andrógenos están reguladas por la ACTH, mientras que la aldosterona está integrada en el sistema renina-angiotensina. En la médula suprarrenal, las células de la médula suprarrenal proceden del esbozo del simpático y por lo tanto equivalen a un paraganglio simpático. Tienen en su interior gránulos que contienen noradrenalina y sus precursores, por lo que la médula suprarrenal secreta continuamente catecolaminas. La enfermedad más importante de la médula suprarrenal es el feocromocitoma. La, la- las hormonas de la médula perdón, las hormonas de la glándula suprarrenal de la corteza, que esencialmente el cortisol, son las que determinan lo que se llama el ritmo circadiano. Como ustedes pueden ver, la secreción de cortisol no es pareja a lo largo del día, sino que en realidad alcanza un pic más o menos como a las 8 de la mañana y después va descendiendo y tipito medianoche, 1 de la mañana alcanza su mínimo. Eso es el ciclo circadiano. Y esto está de alguna manera condicionado por la luz del sol, por eso que, como les decía anteriormente, el interrumpir o alterar bruscamente estos ciclos tiene ciertas consecuencias. La primera enfermedad que vamos a revisar es la insuficiencia suprarrenal primaria, también conocida como enfermedad de Addison, que es debida a la disfunción o ausencia de la corteza suprarrenal. Es distinta a la insuficiencia suprarrenal secundaria causada por una secreción deficiente de CTH y es una enfermedad muy poco común con una prevalencia muy baja, como ustedes pueden ver aquí en Estados Unidos. Los elementos claves son debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular y articular y amenorrea, escaso vello axilar, y una característica muy importante es la pigmentación aumentada de la piel, especialmente en pliegues, áreas de presión y pezones. Puede haber hipotensión, corazón pequeño, natremia baja, potasio, calcio y nitrógeno ureico elevados, anemia leve, neutropenia relativa. Y cuando esto es primaria, digamos, el nivel de CTH plasmático está elevado y hay una incapacidad de estimular un aumento de cortisol sérico con cosintropina, que es un análogo sintético de la CTH. Y puede tener una manifestación aguda, que es la crisis suprarrenal aguda. La insuficiencia suprarrenal primaria se caracteriza por una deficiencia crónica de cortisol y el nivel sérico de ACTH y el de hormona estimulante melanocito están elevados, y eso es lo que causa la pigmentación de la piel. Y esto causa, como decíamos, hiperpigmentación que va desde nada a un color oscuro importante. Y los pacientes con destrucción de la corteza suprarrenal también tienen deficiencia de mineralocorticoides, típicamente con hiponatremia, depresión de volumen y hipercalemia. En contraste, la deficiencia de mineralocorticoides no está presente en pacientes con deficiencia de glucocorticoides familiar. Las causas, las más importantes, son la autoinmunidad, la causa más común en Estados Unidos, 80% de los casos, espontáneos. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y tipo 2, bastante raro. Eh, Hemorragia suprarrenal bilateral, también conocido como síndrome de Waterhausen-Friedrichsen, que se da en situaciones de sepsis, especialmente cuando hay una bacteremia por meningococo. Cuando hay una meningococcemia suele verse este síndrome de hemorragia suprarrenal. También puede esto ser debido a infecciones, la tuberculosis es la más común, hay que no lo presente en Chile, y otras causas que están aquí indicadas. Medicamentos podría ser también bastante más raro. La presentación clínica, el inicio de los síntomas se puede presentar súbitamente, pero actualmente se desarrolla en forma gradual. El diagnóstico a menudo es tardío, dado que los síntomas iniciales son específicos, y casi todos los pacientes se quejan de fatiga, aguante reducido, debilidad, anorexia y pérdida de peso. Aquí ustedes pueden ver lo que les decía, la hiperpigmentación en los pliegues, zonas de roces, aquí se puede ver en los pezones, y aquí pigmentación en el interior de la mucosa bucal. El laboratorio en general tenemos en el hemograma neutropenia moderada, linfocitosis y eosinofilia. El sodio suero está bajo en el 88% de los pacientes y el potasio está elevado en el 64%.
Esto cuando hay una insuficiencia suprarrenal, que los pacientes con vómito y diarrea pueden no estar hipercalémicos o lo han perdido a través del vómito y de la deposición. La hipoglicemia de ayuno es común y puede haber hipercalcemia. Un nivel, en cuanto al laboratorio, un nivel de cortisol plasmático menor de 3 microgramos por decilitro a las 8 a.m. de la mañana es diagnóstico, especialmente si se acompaña por una elevación simultánea del nivel plasmático CTH mayor de 200 picogramos por ml. Y el diagnóstico se confirma con el examen de estimulación con cosintoprina, un CTH sintético. En general, cuando se administra cosintropina, el cortisol sérico se eleva al menos hasta 20 microgramos por dl, mientras que los pacientes con insuficiencia suprarrenal, este nivel es menor a 20 microgramos por decilitro. Otros exámenes que encontramos alterados son anticuerpos antisuprarrenal que se encuentran en el suero de cerca del 50% de los casos de enfermedad de Addison. La presencia de anticuerpos en suero contra la 21-hidroxilasa también ayuda a confirmar el diagnóstico. Y pueden también estar presentes anticuerpos antitiroideos en el 45% de los casos y contra otros tejidos. Esta es una enfermedad bien autoinmune. Una actividad retina plasmática elevada indica la presencia de presión de volumen intravascular y la necesidad de administrar fluidocortisona porque habría un déficit de mineralocorticoides. Los niveles de epinefrina séricos están bajos, dado que estos pacientes no tienen las altas concentraciones locales de cortisol que se requieren para inducir la enzima PNMT en la médula suprarrenal para la síntesis de esta hormona. Y los hombres jóvenes con enfermedad idiopática deben hacerse un screening para la adenoleucodistrafia legal cromosoma X, determinando los niveles de ácido graso de cadena muy larga en el plasma. En cuanto a las imágenes, cuando la enfermedad no es claramente autoinmune, se debe realizar un ataque de las glándulas suprarrenales. Y cuando vemos glándulas suprarrenales pequeñas no calcificadas, esto se observa en la enfermedad de Addison autoinmune. Las glándulas suprarrenales están aumentadas de tamaño en aproximadamente el 85% de los casos relacionados con enfermedad granulomatosa, por ejemplo, secundaria tuberculosis o metastásica. Las calcificaciones suprarrenales ocurren en el 50% de los casos de enfermedades son por tuberculosis, pero también se ven con hemorragia, infección micótica, febrocomisitoma y melanoma. Otro diagnóstico diferencial es la insuficiencia suprarrenal secundaria. En este tipo de insuficiencia suprarrenal los pacientes carecen de ACTH, por lo que tienen una pigmentación normal o disminuida, y eso ha sido descrito como piel de alabastro. En cuanto a la deficiencia de ACTH, aquí hay una producción normal de mineralocorticoides y por tanto no desarrollan hipercalemia. Otro diagnóstico diferencial es el cáncer, enfermedades gastrointestinales y el abdomen agudo, porque cuando hay una crisis suprarrenal aguda puede confundirse con un abdomen agudo. Eso es bien importante tenerlo presente. Una de las diagnósticos diferenciales del abdomen agudo es crisis suprarrenal aguda. En cuanto al tratamiento, bueno, las medidas generales, los pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal demostrada deben usar un brazalete o una medalla que diga insuficiencia suprarrenal tomando hidrocortisona. Porque si llegan a un servicio de urgencia con una crisis suprarrenal, eso advierte a los médicos que la atienden que inmediatamente tienen que administrarle cortisol, hidrocortisol. Todas las infecciones deben ser tratadas porque pueden generar una insuficiencia suprarrenal aguda y deben ser tratadas inmediatamente y vigorosamente con administración de hidrocortisona en dosis adecuada. Y la tarea específica es terapia de reemplazo con glucocorticoides y en general estos pacientes deben recibir hidrocortisona 15 a 30 miligramos por día, dividido en dos dosis, 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde-noche, esto de por vida. En cuanto a terapias específicas, bueno, lo que habíamos dicho, terapia de reemplazo con glucocorticoides, las dosis que habíamos dicho, y esto también se puede reemplazar con prednisona o metilprednisolona en dosis equivalente. Y la terapia de reemplazo de los mineralocorticoides se hace con acetato de fludrocortisona o también se puede dar de hidropendresterona, que es útil en algunas mujeres. Una situación muy grave asociada con esto es lo que se llama la crisis suprarrenal aguda, que es una emergencia causada por falta de cortisol.
Las crisis pueden ocurrir durante el tratamiento de una insuficiencia suprarrenal crónica o puede ser la manifestación inicial de una insuficiencia suprarrenal, y la crisis suprarrenal aguda es más común en la insuficiencia suprarrenal primaria que en la secundaria. Esta crisis puede ocurrir en las siguientes situaciones: durante situaciones de estrés como trauma, cirugía, infección, después de retiro súbito de hormonas suprarrenales, después de una resección de la suprarrenal o la remoción de un tumor funcionante que suprimió la otra glándula, después de la destrucción súbita de la hipófisis, lo que habíamos visto, la necrosis de la hipófisis, o cuando se da hormona tiroidea a un paciente con insuficiencia suprarrenal, después del daño de ambas glándulas, como por trauma, hemorragia, trombosis, infección, y después de la administración de tomidato endovenoso usada para inducción anestésica rápida o para intubación. Aquí los síntomas de insuficiencia suprarrenal aguda, junto con fiebre, los pacientes pueden presentar fiebre, confusión y coma. La deshidratación y la hipotensión progresan a un choque amenazante a la vida que no responde a la administración de líquidos intravenosos y vasopresores. Y el tratamiento, bueno, hospitalización de urgencia, inicio inmediato de hidrocortisona venosa 100 a 300 miligramos junto con soluciones salinas. Por eso el tema de la pulsera, porque aquí hay que iniciar inmediatamente la administración de hidrocortisona y luego se da hidrocortisona en infusión endovenosa de 50 a 100 miligramos cada 6 horas el primer día. Hay que dar antibióticos amplio espectro si sospecha infección y tratar las alteraciones electrolíticas, la hipoglicemia y la deshidratación. Y cuando el paciente se ha estabilizado, hidrocortisona oral y fludrocortisona. En cuanto al pronóstico, la expectativa de vida de estos pacientes es razonablemente normal si son conscientes de su condición y cumplen con las indicaciones de tratamiento. Sin embargo, pueden presentar condiciones que corten su expectativa de vida, como hemos visto esta crisis suprarrenales aguda, por ejemplo, en presencia de una infección o algún trauma. Eso es la primera parte de esta, y en la siguiente sección vamos a continuar revisando las enfermedades de la glándula suprarrenal.